Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de Canal 6 Televisión, donde en la noche de hoy analizaremos la complicada situación por la que pasan miles de familias en Canarias, también en Tenerife, como consecuencia, evidentemente, de la crisis económica. Notoria falta de trabajo, falta de recursos para poder subsistir el día a día en esta complicada, como digo, coyuntura socioeconómica. Para todas estas cuestiones tenemos una voz más que autorizada, es el director provincial de Cáritas Diocesana, Leonardo Ruiz del Castillo, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Buenas noches, muchas gracias. A día de hoy, ¿cómo puede evaluar el panorama sociopolítico por el que viven muchas familias sin recursos? ¿Se puede llegar a tildar de grave la situación? Sí, y de grave y de muy grave, en algunos casos. Tengamos en cuenta que en el último informe FOESA que presentamos el pasado mes de diciembre, ya habla ese informe de 603.000 personas en exclusión social en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Es una cifra muy importante y además muy grave por la cantidad de personas que están pasándolo mal. También se nos habla de otro dato también significativo y que es gravísimo, ¿no? El que un 22% de los hogares no se están medicando, es decir, la medicación que tienen que tomar habitualmente recetada por sus médicos no la pueden comprar, no tienen el dinero suficiente o para el copago o para pagar el porcentaje correspondiente a los que no están jubilados en las farmacias. Y son patologías, como decía días después de aquella presentación un doctor, decía en un medio de comunicación, y efectivamente que son patologías que no duelen, por tanto no se medican, como puede ser la diabetes, la hipertensión o el colesterol, ¿no? Y son patologías, lógicamente, que pueden llegarle a una situación crítica y grave. Quizás es una cuestión que no deja de ser alarmante, pero mediáticamente tampoco tiene ese efecto, tampoco tiene ese eco. Efectivamente. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Y cada vez más familias. La verdad es que se está saliendo de la crisis. No en los brotes verdes que nos dicen los políticos de aquí y de allá, ¿no? Como digo yo, sino a muy poquito paso, a muy pocos pasos. Tengamos en cuenta que esas personas que están ahora mismo en una situación de exclusión social y en muchos casos de profunda exclusión social van a tardar muchos años en salir de ella. Y esos no van a ver esos brotes verdes todavía, desgraciadamente, mucho tiempo. Ahora mismo se está creando poquito empleo, estamos moviendo algo, esa microeconomía que son las que necesitamos para poder dar empleo a estas familias que, aún sin haber caído todavía, por suerte, en la exclusión social, están en una situación de pobreza o a punto de caer, de entrar en el umbral de la pobreza, y son los que ahora mismo están consiguiendo algún tipo de empleo más o menos estable. También tenemos que tener en cuenta que si los empleos son precarios, la microeconomía no se mueve. Lógicamente, una familia que uno de los miembros de ella tenga empleo y un empleo muy precario, la precaución de esa familia de decir, al menos tenemos que ahorrar algo para cuando se acabe este contrato podamos subsistir y seguir adelante, y van a limitarse a un consumo, no solamente el imprescindible, sino incluso ni el imprescindible, y ya no digamos salirse de lo que es puramente imprescindible, ¿no? Alguno, todo está interrelacionado. Corríjame si me equivoco, pero más de 600.000 personas en Canarias en situación de exclusión social. Sí. No sé si personalmente llegó a pensar en algún momento, haciendo una pequeña retrospectiva, ¿verdad?, si este panorama podía ser real. Trata prácticamente una película de ciencia ficción pensar que en Canarias se iba a llegar a la cifra de 600.000 personas en riesgo de exclusión. Es real, como digo, porque el informe FOESA, que está hecho a nivel nacional y, por supuesto, con la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha hecho por 30 universidades de todo el Estado, incluidas las dos del archipiélago, y está hecho por catedráticos, doctores, profesores de esas universidades, y por tanto la credibilidad no deja lugar a dudas, ¿no? Y al mismo tiempo pues se ha hecho un muestreo en el conjunto del Estado de 9.000 hogares, incluidos Canarias, pero en el que hemos hecho específico, por encargo de ambas Cáritas, de la de Las Palmas y la nuestra de Tenerife, se hizo exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Canarias. En ese muestreo, aparte de los 9.000 hogares dentro del conjunto del Estado, se han hecho otros muestreos de 650 distintos, y nos han dado esas cifras lamentables y dramáticas, ¿no? También es cierto que somos la comunidad autónoma en la que el apoyo familiar ha estado ahí presente. Un 74% de los hogares canarios han apoyado no solamente a su propia familia con situación de, cuando llegó la crisis, con esa situación de desempleo, de tener que abandonar sus viviendas porque no podían pagar las hipotecas y volver de nuevo a los hogares familiares, donde en muchos casos con pensiones de abuelos o de padres, se está manteniendo y se ha estado manteniendo a toda esta familia, pero también a vecinos y amigos que estaban pasándolo críticamente mal, ¿no? Para que los televidentes se puedan hacer una idea de la labor de Cáritas, aproximadamente la entidad, ¿cuántas personas pudo ayudar en el año 2014? Y principalmente, ¿cuáles eran esas demandas de todos los usuarios? Pues en el año 2014 todavía no tenemos los datos totalmente cerrados, pero estamos hablando de aproximadamente unas 20.000 familias que se han beneficiado de ello, pero sí han acudido unas 25.000
han acudido a Cáritas, han sido atendidas en Cáritas, aunque la respuesta se la ha dado a unas 20.000. Las demás, pues lógicamente han sido derivadas a otros organismos donde se pudiera atender, y en Cáritas no se le ha podido, porque ya digo, estamos limitados también en muchos casos, aunque también estamos gestionando tanto el año pasado, 2014, como ahora en este año 2015, los dineros que el Gobierno de Canarias, a través del Plan de Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social, dentro de la cobertura social básica, se están gestionando también por parte de Cáritas Tenerife y Cáritas Las Palmas, ambas 200.000 euros cada una, ¿no?, de estos fondos que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo no es, en algunos casos sí se ha dado, tener que atender a más familias de lo que estamos haciendo, pero claro, los voluntarios que tenemos, el personal que tenemos para atender en las Cáritas parroquiales de base es el que hay, ¿no? Y lo que hemos hecho es decantarnos por atender más y mejor al número de familias que ya teníamos, aunque, como digo, sí hemos tenido que incorporar algunas más. ¿Cómo son los perfiles de los demandantes de las ayudas? Realmente hemos tenido jóvenes, hemos tenido muchos jóvenes, sobre todo en los inicios de la crisis y posteriormente también, y ahora también los hay, entre 25 y 30 años aproximadamente. Ahora estamos trabajando mucho con familias de 45 años, aproximadamente entre 45 y 50. Tengamos en cuenta que los cierres de empresas, los ERE que se han hecho en estas empresas, ha habido muchas personas con 45 y 50 años o algo más que se han visto en la calle. Y lógicamente no tienen ninguna perspectiva de poder entrar en el mercado laboral, porque claro, como dicen ellos, a la vista de que los jóvenes con una formación muchísimo mayor que la podemos tener nosotros a nivel universitario, y si no encuentran un empleo, ¿cómo lo vamos a encontrar nosotros? A pesar de la experiencia que puedan tener dentro del mercado laboral y en la especialidad que hayan estado trabajando. Aparece también un nuevo concepto, no solamente en Canarias, también en el resto de España, que son los nuevos pobres asalariados. Personas que tienen, bueno, que cobran un sueldo, digamos, básico, que no da prácticamente para absolutamente nada, no se llega a fin de mes, hay que pagar facturas y demás. ¿Conoce usted, y supongo que se habrá incrementado la cifra de este tipo de perfiles de usuarios en Cáritas? Sí, efectivamente, tengamos en cuenta que esos salarios que son muy bajos, estamos hablando precisamente ayer, en los medios de comunicación de hoy se habla, los salarios siguen cayendo por cuarto trimestre consecutivo, ¿no? Efectivamente. Es decir, y además, y tenemos una diferencia salarial brutal que se refleja en este informe que se hace ayer en los medios de comunicación, en el sentido de que respecto del País Vasco, Canarias, o sea, por el primero en cuanto al tema de salarios es el País Vasco, y Canarias estamos en el último lugar. Es decir, tenemos una diferencia mensual de salario entre 900 euros, algo más de 900 euros, menos en Canarias que en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? O sea, que son unas diferencias brutales. Pues precisamente esa precariedad también en el empleo, esos sueldos tan bajos, porque tengamos en cuenta que hay muchísimas familias que están trabajando 8 horas, con un contrato de 8 horas, pero están cobrando el salario mínimo interprofesional, que es de 650 y tantos euros mensuales, ¿no? Entonces, con eso no se puede ni siquiera una familia que esté pagando un arrendamiento de 350 euros, por ejemplo, que es lo que le queda para comer y vestirse y pagar los gastos de la casa, ¿no? Pues estas familias, desgraciadamente, tienen que acudir a Cáritas, aún teniendo un empleo, para poder llegar, no ya a final de mes, sino casi al mes completo, si se me apura, ¿no? Pero luego también el informe FOESA nos dice que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene un 18,1% de personas trabajando con un contrato indefinido y están en exclusión social. O sea que también es otro dato dramático contrastado con el informe FOESA. ¿Cree usted que el pudor se sigue apoderando de aquellas personas que con anterioridad mantenían un nivel social, digamos, medio, estable, sin muchos problemas, que ahora se ven abocados por esta crisis económica a hacer cola para pedir algún tipo de ayuda? ¿Todavía persigue este pudor? Muy poco, digo afortunadamente, porque eso hizo en los primeros momentos de aquella crisis que muchos niños no tuviesen con qué alimentarse, precisamente por eso. Fundamentalmente, ¿no? Por ese pudor, por esa vergüenza de la familia. En algunos casos nos venía alguna persona que decía, mire usted que yo soy vecina de una familia con niños que no les da vergüenza venir aquí y yo he venido en nombre de ellos. Y después se llegaba a la conclusión de que precisamente era esa persona la que había venido diciendo que era otra familia cuando era realmente ella la que tenía esa situación económica, ¿no? Y otros que efectivamente venía realmente otro familiar o algún vecino diciendo la situación en que estaba, ¿no? Y se acompañaba con ese vecino a esta familia, se hablaba con ellos y desaparecía esa vergüenza, porque prima más, sobre todo cuando hay menores de edad, el tener que alimentar a esos menores como sea, y hay que buscar los medios. Y en este momento yo creo que si alguien tiene esa vergüenza de acudir a un local de Cáritas, que se les quite, porque tiene que primar primero la necesidad de cada uno. Estamos en un contexto en que hay muchísima gente, desgraciadamente, en la situación que pueda estar cualquier familia, y no nos puede dar vergüenza ni nadie nos va a tachar de que estamos pidiendo a nadie, ¿no?
Desgraciadamente ocurrió en los primeros momentos de los colegios cuando los comedores escolares se abrieron en las vacaciones, ¿no? Sí. Entonces hubo a pesar de que se quiso un poco tapar aquello o cubrir con que podían acudir todos para esas clases de lenguaje que se estaban dando, ¿no?, de lenguaje extranjero, pues bueno, pero sí se marcó mucho a aquellos niños que realmente se sabía que eran los que tenían la necesidad primordial de acudir allí para comer, ¿no? Bien, cambiemos de tercio. ¿Cree usted que las administraciones, le pongo el ejemplo del Gobierno de Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, han cumplido con su tarea? Se lo pregunto porque si paseamos por Santa Cruz, por la capital de Tenerife, podemos ver a personas viviendo en chabolas, incluso debajo de puentes. ¿Todas esas circunstancias también responsabilidad de las administraciones públicas? No cabe duda de que efectivamente los servicios sociales es una competencia pura y exclusivamente de las administraciones públicas. Las administraciones locales son las que están más cerca del ciudadano y son las que tienen que paliarlo, ayudadas por los cabildos en el caso de Canarias y por el propio gobierno autónomo, ¿no? Pero a mí me consta, porque además estoy trabajando con ellos, tanto con el gobierno como con cabildo y como con ayuntamientos, en los que la implicación de ellos es toda y efectivamente. Pero en muchos casos no hay medios para ello, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el único albergue que hay en toda la provincia es ese, no hay otro, que es el que está ubicado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Tiene un número de 100 y pico plazas limitadas, no puede haber más. Y sin embargo hay en el municipio de Santa Cruz de Tenerife algo más de 240, 245 personas dentro del colectivo sin hogar. Nosotros tenemos ahora mismo 3 casas de acogida en el municipio para este colectivo. Ellos tienen solamente una, como digo, el albergue municipal, y entre estas 4 casas, las 3 de Cáritas y el albergue, no damos cabida, y desgraciadamente hay en la calle aproximadamente entre 50 y 55 personas todos los días que duermen al raso o donde pueden cobijarse cada noche, ¿no? También es verdad que hay un porcentaje de esas 50 aproximadamente que no quieren acudir a ningún centro de acogida, no quieren nada, están habituados a la calle, están en una situación de exclusión social tan profunda que les da igual todo, ¿no? O sea, no quieren ni bañarse, que es lo mínimo imprescindible para poder entrar a una casa por respeto a sus propios compañeros que pueden estar allí. En fin, son gentes que están así. Claro, ahí también hablaríamos de un problema psicológico, donde entiendo yo que también psicólogos, equipos de asistencias sociales tendrían que trabajar. Ya sabemos que este colectivo ni incluso se dejan llevar a un hospital cuando tienen una enfermedad que requiere de un ingreso hospitalario. No obstante, también cualquier televidente puede preguntar, bueno, pero es que suele ser el discurso, es fácil también por otra parte caer en la demagogia en cuestiones sociales, pero también es cierto que es siempre el discurso de no tenemos más medios económicos para poder solventarlo. Pero claro, la realidad es también la que vemos en muchas ciudades importantes de Canarias, como el caso de Santa Cruz, o pueden ser en Las Palmas de Gran Canaria, o en cualquier otro lado. Sí, efectivamente. Hombre, no cabe duda de que posiblemente, no soy economista y no lo sé, pero yo creo que sí, que posiblemente dentro de los presupuestos públicos de cualquier organismo oficial se podrían recortar de algún otro sitio para incrementar la partida de servicios sociales. Me consta que tanto en el Gobierno de Canarias como en el Cabildo y como en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en otros, La Laguna y otros más también, se han recortado partidas que no se creían muy necesarias, aunque haya habido gritos por otra parte de quienes se han visto perjudicados en beneficio de los servicios sociales. Se ha hecho y se está haciendo también, ¿no? Eso es así y además sé que es verdad porque yo me leo los presupuestos de cada uno de estos departamentos cuando los llevan a su aprobación, ¿no? Y he visto esos incrementos de partida en detrimento, como digo, de otras que se considerarían por parte del Pleno menos importantes, ¿no? Y eso dice muy bien en beneficio de los dirigentes de estos organismos públicos, ¿no? Porque ya está bien de que recortemos en temas sociales y no recortemos en otros temas tan importantes. Que yo no digo que no sean muy importantes, porque, por ejemplo, si recortamos en cualquier subvención que se le pueda dar a un equipo de fútbol, pues hombre, el que es futbolero y que además es miembro de ese equipo de fútbol, pues puede ser para él una tragedia el que se le recorte a su equipo y se vea a su equipo mermado. Pero tengamos en cuenta que primeramente prima el tener que dar de comer y atender a una familia con esa necesidad, ¿no? Bueno, también es cierto que los presupuestos se establecen las prioridades y siempre hemos oído el típico discurso político y realmente después de los presupuestos, como digo, es donde se ve efectivamente cuáles son las prioridades. Le voy a leer el titular de un periódico que probablemente me puedo imaginar su respuesta, pero aún así le leo literalmente: parece que Hacienda iguala al Partido Popular con Cáritas para librarle de otro delito fiscal. Señor Leonardo Ruiz del Castillo. Sí, eso ha sido hoy notas de los medios de comunicación, en el sentido de que efectivamente se ha dicho por una partida que hay ahí que fiscalmente además ha sido por una decisión judicial, el que por esto se está reclamando al Partido Popular, el que justifica una partida importante de casi 300.000 euros y que dicen que son donaciones, que pueden ser lo mismo que las que llega a Cáritas. Incluso he podido leer o oír en algún medio de que se ha dicho que puede ser hasta dinero negro, que también tanto Cáritas como Cruz Roja, que reciben donaciones también de dinero negro y podrían estar dando de comer a un niño con dinero negro. Pues miren, señores, no es así.
No es así porque ustedes saben que tienen una normativa en la cual nos obligan a las entidades Cáritas y Cruz Roja y otras que recibimos donativos a que a partir de 100 euros tenemos que pedir el carnet de identidad. ¿Es a partir de 100 euros? Sí, a partir de 100 euros. O sea, 100 euros o más son ya carnet de identidad. Por tanto, que me está usted diciendo en dinero negro con 100 euros, o con 50 o con 20, ¿no? Que no tenemos que pedir el carnet, ya dice para abajo. Muy bien, ¿cómo ha sido el recorte en los recursos a lo largo de todo este tiempo que provienen de las administraciones públicas que han afectado, evidentemente, a la entidad de Cáritas? ¿Se ha tenido también que reducir personal? ¿Cómo puede valorar esa situación? Efectivamente, en el año 2013, pues tuvimos un recorte brutal en la subvención del Gobierno Autónomo de Canarias. 50% se llegó a hablar. 63%. 63%. Eso nos obligó a cerrar 3 centros muy importantes y a despedir a 8 personas con una trayectoria en la entidad de muchísimos años y con un trabajo muy eficiente en Cáritas, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues nos hemos ido adaptando. La verdad es que hubo una respuesta por parte de nuestro pueblo, por parte de la gente impresionante. Y afortunadamente ese año cerramos con un superar lo que eran los recursos propios, es decir, las aportaciones del pueblo a Cáritas fueron superiores, como ningún año se había dado, a las subvenciones públicas. O sea que ahí donde está. La verdad es que no solamente se implicaron también el propio Gobierno de Canarias, a pesar de ese recorte, que evitó tanto el Cabildo como los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz, evitaron el que dos centros que estuvieron a punto de caer, como es el Proyecto Lázaro, que es un centro de acogida para enfermos de VIH-Sida, está ubicado en el municipio de La Laguna, y estuvo a punto de cerrarse, y lo otro en Santa Cruz, en Ofra, que es la casa de acogida Atacaite para mujeres, para familias monomarentales, que son madres con sus hijos, o solas, en algún caso, no con violencia de género como se creía en su momento, pueden tenerla, pero no están allí por eso, están por su exclusión social de no tener nada, ser colectivos sin hogar. Precisamente son mujeres, como el colectivo que estamos hablando antes, que fundamentalmente son hombres, y en este caso también. Y estuvieron a punto, gracias, como digo, al personal, a la gente, al pueblo que se volcó con ayudas a Cáritas, y también a estas administraciones, Ayuntamiento de La Laguna y Santa Cruz, Cabildo y Gobierno de Canarias también, que paliaron para que, si no en la totalidad del recorte que se nos había dado, sí en parte poder mantenerlo con una merma también de personal y de atención, pero bueno, se pudo mantener y se está manteniendo. Hubiera sido una estocada de muerte incluso, si se hubiera llevado a fe. Yo le pregunto, ¿qué le dice Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, el señor Bermúdez, cuando se ha reunido con usted y usted le presenta como una de las carpetas que trajo usted aquí, el informe FOESA, o hace un repaso de los más de 120.000 parados que hay en la isla, o por ejemplo que el 26% de los hogares de Santa Cruz sufren extrema desigualdad social? ¿Qué le responden? Hombre, lo conocen perfectamente porque no se lo tenemos que decir en Cáritas, ellos lo saben porque están al tanto de todo eso. Tengamos en cuenta que el informe FOESA coincide muchísimo de los datos con los datos del ISTAC y del Instituto Nacional de Estadística, del INE, y por tanto son datos que conocen cualquier representante con cargo público importante como las personas que usted ha mencionado, ¿no? Ellos están trabajando con todo esto, la verdad es que sí, me consta porque además que digo, trabajo mucho con ellos. Don Carlos Alonso, precisamente, hay un proyecto que estamos gestionando nosotros con otras entidades, como es el Barrio por el Empleo Juntos Más Fuertes, en el que la misión fundamental de eso es conseguir sacar a estas familias de la situación de dependencia de los servicios públicos, sociales, servicios públicos o privados, como el caso de Cáritas o de otra entidad también privada, ¿no? Entonces, con eso se está trabajando, estamos trabajando, como digo, en todo el territorio de la isla de Tenerife y estamos abarcando bastante para poder dar empleo a esas personas que están en esa situación. Bien, de todas formas, tiene usted la verdad un discurso bastante diplomático, pero lo cierto es que cualquier ciudadano puede decir, bueno, pero es que los datos negativos siguen aumentando. La situación, por lo menos la microeconomía que se suele decir, mi vecino sigue en paro, mi amiga pues tiene que acudir también a Cáritas porque no tiene para llegar a fin de mes. Es decir, son situaciones realmente complejas que parece que ese discurso no llega todavía a convencer o a apoderarse en el discurso, ¿no? En la dialéctica de los ciudadanos. No sé cómo lo ve. Yo ya he comentado antes que estas familias que están ahora mismo, perdón, no se preocupe, están ahora mismo en una situación de exclusión social, va a costar muchísimo trabajo sacarlas de ahí, ¿no? Dentro de este proyecto de Barrios por el Empleo Juntos Más Fuertes, estamos trabajando, como digo, en todo el territorio para paliar esta situación. Pero no solamente se está también buscando la formación de las personas que no tienen suficiente, sino también la búsqueda de desempleo, ¿no? O sea, ese trabajo que estamos haciendo conjuntamente con otras entidades es muy importante. El Cabildo aporta mucho. Ahí hay 2 millones de euros en esa situación.
Perfecto. Bueno, lo único que falta esperar, bueno, pues que vayan cristalizando y que la situación vaya mejorando, que bueno, eso tampoco, aunque algunos partidos políticos ahora en época de elecciones parece que tengan una varita mágica, es un tema que va a tardar un poco más en solucionarse. Hombre, claro que sí. La verdad es que la situación va saliendo poquito a poco. Es verdad que se está viendo un movimiento pequeño de la economía, se está creando algo de empleo, como he comentado antes, sobre todo en aquellas personas que afortunadamente no están en esa exclusión social, aunque estén en pobreza o en riesgo de caer en situación de pobreza, pero la verdad es que se está moviendo un poco la microeconomía. Hay empresas que están creando empleo, el sector turístico está creando algún empleo que hasta ahora no se veía por ninguna parte, pero sí es cierto que se está viendo, ¿no? Muy bien, faltan aproximadamente unos 4 o 5 minutos para finalizar la entrevista, pero tenemos todavía alguna que otra pregunta más. ¿Hacen populismo los políticos en la isla? Que, por ejemplo, hemos visto medios de comunicación en periódicos y demás sacándose fotos, por ejemplo, sirviendo el potaje y después la prestación canaria de inserción no llega o le llega tarde a los miles de demandantes. Bueno, yo también, a raíz del informe FOESA, fui invitado al Parlamento a exponerlo, ¿no? Yo dije allí a los parlamentarios que la verdad es que la imagen que reflejan al pueblo no es la que yo sé que tienen de implicación en ese Parlamento y que también tienen de implicación otros políticos que tienen cargos públicos de gobierno, ¿no? Pero es que esa es la sensación que dan. Porque yo recuerdo decirme una persona que estaba acogida en nuestro centro de Café y Calor, que es una persona sin techo, un colectivo de los sin hogar, decirme que los políticos son, hablando de Canarias, decía, son aquellos que están metidos en ese búnker que hay ahí arriba, en la calle Castillo, que no se meten dentro de esas 4 paredes, en búnker para no vernos, salen a la calle, se meten en el coche negro con los cristales tintados para seguir sin vernos. Y esa es la sensación que desgraciadamente tiene el pueblo, porque no se les ve nada más que en estos momentos cuando estamos ahora en los periodos electorales, ¿no? Y yo se lo dije en el Parlamento, le dije que desgraciadamente esa es la visión que tiene la gente, que yo no la tengo porque estoy trabajando con ellos. Yo sé que trabajan, yo sé que podían hacerlo mejor, yo sé que podían disponer de más partidas para eso, porque el otro día en el Estado de la Nacionalidad el señor Rivero pues sacó por ahí, no sé de dónde de la manga, se sacó 32 millones de euros para incrementar unas partidas de temas sociales. Gastos sociales, efectivamente. Gastos sociales. Pues se podía haber sacado con los otros presupuestos, ¿no? Por ejemplo. Es decir, se aprovecha el tema de las próximas elecciones para hacer esto, ¿no? Yo creo que no se debe aprovechar eso. Como tampoco deben de estar ellos metidos ahí dentro de esos búnkeres, como dice el pueblo, que es la realidad, ¿no? Que ellos perciben ahí. Claro, es que precisamente también cualquier ciudadano, y usted habrá oído esas conversaciones en numerosas ocasiones, se pregunta, bueno, ¿realmente el político pasa por barrios marginales, por ejemplo, de la capital, con altas porcentajes de drogadicción, incluso hasta hemos conocido unos datos incluso de desnutrición en ciertos distritos? ¿Realmente se pasa únicamente a 2 meses para las elecciones? ¿Por qué no se conoce el día a día y la realidad social? Porque no es lo mismo leerlo que vivirlo, me refiero. Es decir, supongo que en esa conversación que habrá usted mantenido con los responsables políticos les habrá indicado esto que usted me cuenta, y cuál ha sido esa contestación, porque no se les ve mucho en los barrios, sino, como digo, a 2 meses para las elecciones. Hombre, eso es verdad, esa es la realidad. Es decir, es que por eso el pueblo no percibe esa implicación de los políticos a quienes ellos han votado, es que estén trabajando por el pueblo. Eso es lo que se cree, porque no les ven. No les ven solamente en la prensa, en los medios de comunicación, hablando sobre temas económicos, hablando sobre empleo, hablando sobre todo, que no perciben tampoco ellos, ¿no? Entonces, yo lo digo una cosa, hace unos días, creo que finales del mes pasado, don José Ángel Matil, que es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de urbanismo, pues desde que está en el ayuntamiento con ese cargo público, no lo he visto en Ofra, que yo vivo en Ofra. Estuvo el otro día en Ofra, estuvo con la concejala, con doña Alicia, de Servicios Sociales, estuvieron allí en su campaña electoral visitando al pueblo. Pues podía haberlo hecho a lo largo de todos estos meses que lleva en el ayuntamiento. Y critico eso, porque efectivamente no lo ven, a los políticos no se les ve nada más que previo a las elecciones y punto, ya no se les ve hasta dentro de 4 años más. Y eso creo que no deben de hacerlo. Es exactamente igual que si yo no fuera a visitar los centros donde está la gente de Cáritas, no fuese a hablar con ellos, o en la calle no me lo encontrara y no hablara con la gente, que está metido en el despacho ahí, que luego va a hacer en el despacho, cuando necesitamos muchas veces que hable con nosotros, ¿no? Y eso es lo que muchas veces quiere la gente, el que visiten el mercado donde está la gente comprando, el que vayan, como fue el José Ángel Martín, como digo, a Ofra, y se reúna con la asociación de vecinos, con la gente que quiere criticarles o pedirles o rogarles o demandarles alguna otra cosa que quieren, que pueden tener allí.
y que están cansados de hablar con el concejal de distrito y que muchas veces no se le hace ni caso, ¿no? El concejal de distrito es el que más se le ve, pero precisamente al grueso de la política, como puede ser el alcalde o el teniente del alcalde, no se le ve, o al presidente del cabildo, incluso al presidente del gobierno. El presidente del gobierno yo creo que no se ha paseado desde después de las elecciones por ningún barrio. Al menos yo no lo he visto, ni tampoco lo he visto que lo haya hecho en los medios de comunicación. Y no lo critico, porque a lo mejor tiene muchísimo trabajo y no puede, que no me cabe duda que tiene mucho trabajo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor un huequito en algún día se puede hacer. Incluso los gestos de la política son muy bien valorados, ¿no? Pese a que escasean bastante. Exactamente. Bueno, no hay tiempo para más, se nos han quedado como siempre preguntas en el tintero, pero bueno, el tiempo de televisión pasa muy rápido. Hemos conocido a lo largo de estos 25 minutos aproximadamente, pues esa hoja de ruta marcada por Cáritas en Tenerife, con esa inmensa labor que realizan por todas esas personas, miles de personas por desgracia, que necesitan de su ayuda, de recursos básicos, de prestaciones y un largo etcétera. Agradecemos la presencia, por lo tanto, del director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo, que nos haya acompañado, como digo, durante estos 25 minutos de entrevista. Le deseamos desde esta casa muchísima suerte. Muchísimas gracias y perdón por este golpe de toro, pero que todavía tengo reminiscencias de un catarro. Nadie está exento de eso. Muchas gracias. Nosotros nos vamos por unos minutos, pero regresamos porque seguimos aquí en Canal 6 con más entrevistas.